Bueno, no sé si necesitan que vuelva a mostrar el mapita del sol. A mí me gusta decirle sol personal porque es el lugar también de donde es la luz que traemos. Romy, este vivo se guarda en Instagram, en el feed de Instagram, y yo después lo bajo y lo subo a YouTube. Mi canal de YouTube, Pilar Orgaz, síganme, como hacen los youtubers. No, no, me resulta muy práctico YouTube para archivo, así que lo subo a YouTube y me encantaría que lo compartan a todo el mundo que le pueda servir e interesar, ¿no? Bueno, ¿quieren ponerme preguntas? Lo que sea, pueden preguntar cualquier cosa. Porque las preguntas están buenas, porque me ayuda como a ver qué otras necesidades hay de clarificar lo que comparto. Pero creo que lo que a la gente le cuesta más es aceptar la simpleza de lo que estamos hablando, ¿no? Aceptar que el propósito es algo tal cual, no es desde el marketing, no es un servicio, no es eso que me diferencia de los otros y por lo que soy bueno. Sí, es algo que tiene que ver conmigo y que... Pero no necesariamente es que me convierta en ser... Bueno, un resumen del mapa y otro ejemplo del sol personal. Yo puse acá el mío, o sea, liberar el ser. Acá a los costados yo tengo la creatividad, tengo mucha como pensamiento conceptual, capacidad para ordenar ideas, hacer síntesis, tengo capacidad, no sé, de análisis, de escucha, acá está todo eso que tengo, conocimientos de determinadas cosas, acá está, bueno, la creatividad, está el arte, ¿sí? Y después acá tengo los distintos planos. Yo tengo los talleres de hacer desde el ser, las sesiones, mi arte fue todo un tema, como si el servicio es algo que es para otros, cómo vengo yo, viste, mi arte. Y bueno, hoy, y en eso también se me ordenó, mi arte es un arte que tiene que ver con eso, transmite eso. Y no me puedo poner a hacer otra cosa. O sea, es un arte que tiene que ver con que la persona que recibe mi obra tiene que recibir libertad, tiene que recibir permiso, tiene que recibir esa posibilidad de jugar que tiene que ver con la libertad. Entonces hay un montón de cosas. Yo en un momento empecé a ir a clínicas de arte, a meterme en el mundo de arte, y en un momento me di cuenta que me estaba volviendo mental, me estaba empezando como a ir por caminos que no tenían que ver con mi propósito, y ahí es como que empecé de vuelta a ordenar el mapa. Acá va todo. Yo creo que como esposa he aportado eso a mi pareja, libertad, a mi hijo, es con lo que soy madre, digamos, es la manera. Después hay otras que las necesito incorporar y muchas veces justamente tomo la fuente de otro para que me ayuden esos roles, pero la manera en que soy madre, la manera en que soy pareja tiene que ver con mi propósito, ¿sí? Entonces, bueno, en el centro está el propósito, que es algo bien simple. Acá están los recursos que te ayudan a ver cómo desplegarlos y por ahí lo que tenés en juego. Por ejemplo, yo siento que mi propósito tiene que ver con esto de liberar el ser, pero yo, por ejemplo, no soy corporal, me cuesta mucho lo corporal. Y bueno, no va por ahí la manera en que yo tengo de acercar a otras personas a eso. Y por ahí hay otras personas que trabajan más desde ahí y no tanto desde lo intelectual o desde el análisis, y es sumamente valioso y incluso muchas veces recomiendo a una persona que vaya, no sé, a biodanza, porque
le va a ayudar a liberar, pero con una herramienta que yo no puedo, que no es la mía, digamos, y que esa persona tal vez necesita. Vamos a ver, no sé si sirvió ese mapita. Mapas de otros. En este momento no tengo presente. Pero siempre lo que está en el centro aparece en el centro. He trabajado con algunas personas el que su propósito tiene que ver como con el acoger. Una mujer que estaba muy identificada con la casa, le gustaba la decoración, la casa, le gustaban las relaciones públicas. Y cuando empezamos a ver un montón de cosas, es como que ella acogía, era acogedora. Y pudimos ver a ese propósito, vimos como los recursos que tenía y después pudimos poner como en orden las cosas, ¿no? Y estuvo bueno. El resumen del mapa, Rosana, es eso. En el centro está el propósito, el anillo alrededor son nuestros recursos y herramientas, nuestras capacidades y talentos, nuestras habilidades, nuestros conocimientos que hemos adquirido. Y en los rayos son los canales por los cuales, digamos, las personas toman de ese propósito. Es como los canales de riego o los rayos de luz, digamos. El propósito es único en toda la vida, puede ir cambiando. Para mí es único, Gaby. Lo que cambia es cambiamos porque a veces agotamos, porque a veces, como te digo, si yo, por ejemplo, empecé a pintar y yo me siento fascinada pintando y digo, ¿ves? Mi propósito era pintar. Y de pronto me pongo a estudiar arte y me voy a una clínica de arte y empiezo a participar de ciertos ámbitos y me empiezo como a estresar y digo, ay, entonces no era pintar, no es más pintar, no es más mi propósito el arte o la creatividad. ¿Cómo puede ser? Y a lo mejor lo dejo. Y en realidad es que no es el arte. En mi caso, por ejemplo, el arte era un canal para era como un canal donde yo estaba aprendiendo posibilidades de liberar el ser, ¿no? Entonces, claro, cuando yo lo empiezo a hacer desde un lugar libre, me llena el alma, ¿no? Ahora, cuando me empecé a mover por determinados lugares, me empecé a obturar, ¿no? Entonces no es que me cambio el propósito, es que está más atrás, más esencial, más adentro el propósito, y podés terminar en determinados lugares muy cansado porque se fue del propósito. Al principio tenía que ver con el propósito, eso que estabas haciendo, y después se fue. Entonces no es que me cambió el propósito, es que yo moví el medio por el cual yo estaba buscando manifestar el propósito. En un momento ayuda a manifestar, en otro momento dejó de ayudar y entonces siento que tengo que cambiar. Entonces dejo de pintar porque ya no me siento, digo, ay, me había equivocado, no era pintar. Entonces, como estoy ahí, que no sé qué hacer, porque ya no quiero pintar y yo me pongo a hacer y empiezo y nada, y entonces me recomiendan que vaya a yoga. Entonces voy a yoga, me empiezo a tomar conciencia de mi cuerpo, empiezo a darme cuenta que mi cuerpo tiene fuerza y eso me empieza como a hacer bien, porque descubro posibilidades de mi cuerpo que no conocía y digo, ¿ves? No, yo tenía que ser profesora de yoga, porque ese es mi propósito. Y me pongo a ser profesora de yoga. Y cuando empiezo a ser profesora de yoga, me empiezo a asfixiar y no sé qué es, y qué sé yo, y de pronto me siento fracasada porque de vuelta no era eso. Entonces no es que me iban cambiando los propósitos, es que en realidad yo no estaba atendiendo el propósito, estaba como en el medio, estaba concentrada en el medio, no en el fin, que es lo que está como transparente. Cuando tomamos noción de eso, puede ser yoga, puede ser el arte, puede ser el baile, puede ser la contabilidad, ¿no? Si mi propósito es acoger, como el de esta chica, puedo ponerme una hostería, ¿sí? Y buscar un proyecto que tiene fuerte conexión con este propósito, pero también puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo
con esa conciencia y ponerlo en juego y entender que desde ahí me nutro y desde ahí nutro a los demás y saber administrarlo, digamos. Lili, yo quiero brindar algo a los demás tipo curso, pero nunca lo hice, pero lo siento pendiente. A hacerlo, Lili. Cuando nosotros, no importa qué, el tema es para qué. ¿Para qué quieres dar ese curso? ¿Qué es lo que vos sentís que los otros les haría bien tomar de vos? Cuando vos sentís que, cuando vos te das cuenta que esto, la vida es un regalo que se te dio para dar vida, ya no se trata si me animo a dar el curso o no, lo doy, porque lo tengo que poner en juego. O sea, yo, ¿por qué soy tan hiperactiva? Por un lado, porque soy 9 en el enneagrama y es mi forma de evasión y porque me gusta lo que hago. Pero también soy muy pachorra, ¿no? ¿Por qué estoy ahora a las 3 de la tarde haciendo esto? Porque para eso estoy. Para que más gente se siente libre, libere su ser y se siente libre en su hacer. Para eso estoy. Entonces, tampoco voy a estar todo el día porque no me nutro yo y me vacío, ¿sí? Pero ya no se trata de que si, no sé, si me da vergüenza o no me da vergüenza, ¿no? Lo hago. Y vos decís, Lili, me tengo que dar permiso, te tenés que hacer cargo, que es distinto, son las dos cosas. Es salir de ese lugar infantil o niño de la mirada de mi papá y de mi mamá para asumir un lugar en el mundo. Pues sí, no, pero entonces se trata de ser alguien reconocido. No, el lugar en el mundo es un lugar que no necesariamente es hipervisible. Estamos descubriendo ahora la importancia de las abejas, ¿no? Y de su lugar en el mundo. El lugar en el mundo es el que me toca. Y es desde ahí hacerme cargo. Pero bueno, a veces tengo que atravesar aprendizaje yo por ejemplo, en este proceso necesité para terminar de habitar este lugar como mucho trabajo de habitarlo yo. O sea, yo soy libre, yo me estoy haciendo cargo y hasta que yo no sentí que estaba viviendo en este lugar no lo puedo compartir. Por más que sienta que ese es mi propósito. No lo puedo, hay ciertas cosas que todavía no podía hacer. Vivi, si yo estoy siendo en mi propósito, fluyendo, digo, necesitaré tomar algo de otra fuente siempre. Siempre necesitamos de otros. Eso es lo rico que decía yo antes, Vivi. O sea, el mundo está pensado diverso, la abundancia es diversa, la riqueza es diversa. Sin diversidad no hay vida. Y la diversidad tiene que ver con que tomemos unos de otros de nuestras fuentes, ¿no? Por eso te digo, yo hay cosas en donde hay cosas para las que yo no estoy, y eso también es otra claridad que te trae el propósito. Hay cosas que no fuerzo, hay cosas para que hay gente que tiene esa fuente. Vaya, ¿no? Hay cosas para las que no es mi lugar, ¿no? Y es como poder saber que no es que que entonces no se trata tanto de qué me conviene, qué no me conviene, sino quién soy. Vivi, en el centro es el propósito, el anillo son los recursos y los rayos son claro, los rayos, Vivi, son la manera en que los otros pueden tomar ese propósito, tomar esa agua, tomar de esa fuente. Si yo no lo tengo claro, puede ser que esa fuente irradie de una manera inadecuada, que la gente tome, que se vacíe, o que no tenga rayos. Y estoy así obturada, que es lo que hablábamos antes. Nati, rehabilitar puede ser un propósito. Sí, ¿rehabilitar qué? Pero sí, es una... No sé si hablas de... Sí, claramente sí. Hay gente que tiene ese lugar, el lugar de activar algo que se... Ah, Nati, ahora sí, Nati, rehabilitar puede ser un propósito. Ahora, por ejemplo, en tu caso, que trabajas con la rehabilitación fonoaudiológica y todo eso, no necesariamente es esa. O sea, puede ser esa, pero pueden ser otras. Pregúntate cómo sos cuando
Por ejemplo, cuando una planta está ahí media muerta, ¿sos de la que va y la activa o sos de la que se muera? ¿Sos de reciclar? Todas esas cosas tienen con el rehabilitar. Rehabilitar tiene que ver con volver a activar algo que parece no activado o traer a la vida algo que parece muerto. Empecé a ver si te resuena en otros ámbitos. Sí, claramente rehabilitar puede ser un propósito, ¿sí? Pero no, mi propósito es la rehabilitación neuronal. Lo neuronal es un lugar donde yo encontré que también, que lo hablamos con vos en sesión, puede ser vaciar mucho si yo no lo ordeno, y también no siempre todo tengo que estar haciéndolo en relación al propósito. Hay cosas que son de nutrición, ¿no? En cierta manera, yo con la pintura, si bien la pintura que yo hago para mis cuadros, si bien están conectados con el propósito porque transmiten libertad, yo en un momento que dije, yo pinto para mí. Pinto para mí, porque es el momento que yo conecto con el ser y es el momento que yo vuelvo al centro, ¿sí? Entonces esa es mi nutrición, que no es lo mismo que mi propósito. Hay cosas que nosotros les creemos que son nuestro propósito, bueno, nuestra misión en la vida porque nos hacen bien, pero no necesariamente son nuestro propósito. Yo siento que mi propósito tiene que ver con esto que estamos haciendo, y por ahí con el arte yo lo uso como un mecanismo para liberar el ser. Pintar es una nutrición mía, es para mí. Que aparte, bueno, como yo no doy puntada sin hilo, una nutrición que es para mí, pero aparte la vendo, entonces tengo una nutrición paga, ¿no? Pero es eso, o cocinar o arreglar las plantas, a veces son como las cosas que nos conectan y que nos vuelven a nosotros, no necesariamente propósito. Ana dice, a mí me pasó con teatro, me estructuré tanto que perdí la espontaneidad y hace tiempo que no puedo conectar con el actuar. Claro, muchas veces en esta búsqueda de este propósito a esto que nos gusta, de darle forma, nos formamos con lo técnico y al no tener claro el propósito nos perdemos y perdemos esa conexión vital. Y ahí tenemos que volver a despertar. Flor, después de tantas sesiones con vos me lo sigo preguntando, ¿podría ser que el mío es fomentar la lectura desde la infancia? Yo creo que eso es un rayo, Flor. ¿Por qué te lo digo? Porque la lectura es algo reciente en la historia de la humanidad y para mí el propósito es algo natural, no tiene que ver con un momento histórico y cultural. Por lo tanto, te podés seguir preguntando si tiene que ver con despertar la imaginación. Eso es más otro propósito. O sea, puede estar ahí más en el fondo. ¿Qué es lo que vos buscás promoviendo la lectura de los chicos en la infancia? ¿Qué es lo que esperás que pase? ¿Qué es lo que sentís que despertás? Y busca en esos momentos específicos, cuando vos compartís taller con las madres o con los chicos, y pensalo fuera de ahí, cuando vos has trabajado en los comedores, sirviendo la comida, ¿qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que estabas haciendo realmente? Ese es el propósito. Fomentar la lectura de la infancia es el objetivo de un proyecto, de un rayo de ese mapa. Bueno, eso es lo que creo. No me den bola en todo. Sí, claro, más básico que eso. Puede ser que tu propósito sea, y anda tu niña, esa niña que vos fuiste, ¿no? ¿Qué activaba en ese momento? ¿Qué necesitaba esa niña? ¿Qué la salvó esa niña? ¿Qué lugar jugó la lectura en vos? ¿Qué te trajo? Anda esos momentos en que estuviste con los chicos de la India, en ese colegio que hiciste tus prácticas, anda el momento cuando estabas en Buenos Aires, en los comedores ayudando, porque el propósito está en todos esos lugares que vos sentiste que estabas en esencia. Y seguramente tiene que ver con abrir en el niño una posibilidad diferente a la que tiene al frente. Y eso me suena más propósito. Dar la posibilidad de imaginar otra vida. Porque cuando vos estabas ahí en la India con estos chicos, te acordás que les hablabas de otros países, de cómo era. Eso es lo que vos traes. Y pénsate vos, cuando eras chica, en eso.
en ver la posibilidad de imaginar o de verte en una vida distinta en la que vivías, en una realidad diferente. Me suena que pasa por ese centro el propósito y que tu proyecto de los libros para niños, que de paso lo pueden seguir, la Romería Librería, que es hermoso, es una manera en que intuitivamente es encontrando para manifestar ese propósito. Vivi, si mi propósito es acompañar, la fuente que necesito es que me acompañen a mí también. Siento que el problema es administración de propósito y me seco. Sí. También el propósito puede ser algo que vos haces, Vivi, siempre, que es invitar a jugar. Abrir la puerta para ir a jugar es un propósito. Ser la que tiene la llave. O bueno, acompañar, si lo sentís, habría que indagar. Tu nutrición puede ser 1000 cosas. Todo lo que te hace bien es tu nutrición. Yo digo, hagan este ejercicio. Saca una planta. Si fueras una planta, ¿qué estás necesitando esta planta? Eso es la nutrición que estás necesitando. Acompañamiento, alguien que te invite a jugar a vos. Y sí, puede ser porque estamos muy conectados. Lo que nosotros tenemos para brindar es algo muy natural en nosotros, pero al mismo tiempo es algo que nosotros hemos tenido que trabajar. Yo tengo una hipótesis, que es que nosotros venimos con un propósito, pero lo que nos pasa en la infancia, digamos, como que nos pasan circunstancias que están puestas ahí para que nos despierten ese propósito, para que nos activen ese propósito. Entonces no es algo que nosotros decimos, yo le tengo chachala a esto. No, es algo que naturalmente traemos, pero también que tiene que ver con nuestra historia más íntima. Otra que perdió la creatividad con la carrera de arte. Acompañar puede ser, Marce, que es lo mismo que decía Vivi, acompañar puede ser. Pueden preguntarse un poquito más después, ¿acompañar a qué? Pero también puede ser acompañar, o acompañar qué, acompañar procesos, acompañar en el cambio, acompañar. Hace poco trabajaba con una chica que ella indagábamos y aparecía como que ella siempre aparecía naturalmente en momentos de duelo, momentos de muerte, momentos, bueno, y estaba ahí como muy presente, como acompañar, ella, como había una recurrencia en acompañar en esos momentos, ¿no? Un propósito que no le gustaba encontrar, porque son más lindos otros, ¿no? Pero al mismo tiempo se iba dando cuenta que ahí ella estaba y ahí es donde ella conectaba y ahí es donde, bueno, ya viene todo un tema de cómo lo administras ese propósito. Sí, Lili, este tema que de propósito que estamos hablando no tiene específicamente que ver con lo económico ni con el trabajo, sino con una búsqueda más de fondo, que tiene que ver con para qué estoy. Y es muy importante que cuando lo estamos buscando lo desprendamos de lo económico, aunque cueste un montón, porque cuando estamos con problemas económicos no nos permite. Los problemas económicos nos conectan con la carencia y la carencia nos conecta con nuestro lugar infantil y con todos los mensajes y mandatos limitantes que tenemos. Entonces, por ahí después te voy a pasar otros videos, Lili, que te pueden ayudar más en este momento. Hermoso lo de Flor, dice Javi, sí. Soy psicóloga y es paciente oncológica. Mi propósito puede ser de transmitir lo que me hizo bien y me ayudó a salir adelante. Sí, habría que profundizar un poquito más porque estaría bueno que veas la conexión entre eso que te hizo bien y tu infancia, porque como digo, el propósito es algo que traemos, que circunstancias de la vida nos lo activan y nos lo hacen como traer a escena. Entonces habría que ir viendo, tal como lo estás planteando, es más un objetivo. Estaría bueno que eso lo lleves hacia otros ámbitos, a ver si esto de traer, a lo mejor, bueno, tu elección vocacional de ser psicóloga, tal vez, con qué tuvo que ver, y a ir viendo, y el propósito puede ser esto de ayudar a sanar. Sanar es un propósito, que mucha gente
manifiesta desde lugares muy distintos. Ayudar a sanar es un propósito, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ser médico para ayudar a sanar, ¿no? Gaby, sí, conectar personas. Hay personas que son personas puente. Yo, por ejemplo, mucha gente me dice que soy puente, pero yo soy un puente así. Hoy, los que tengo en la lista de difusión vieron que mandé un mensaje, che, una amiga está necesitando, me llegan los datos y me preguntan, che, ¿y para qué? No, yo ya pasé el dato, ya está. Ese es mi puente. Yo les paso el dato unos y otros y acuérdense ustedes, no soy tan puente. Pero hay personas que sí, que ven las conexiones entre personas. Bueno, cuando trabajamos con la flor salió ese tema. Puede ser propósito o puede ser un talento que está ahí en la rosquita, Gaby, que está ahí alrededor. Bueno, no hay más dudas ni preguntas. Puedo cerrar dando las recomendaciones o posibles caminos para buscar. Tengan siempre en cuenta que no lo busquemos de la mente. El propósito es algo que está ahí, en la recurrencia, en la esencia, es como el ADN, la masa madre. Es como ese lugar bien natural. Ahí vimos con el ejemplo de Flor, no sé si le sirve o no. O sea, yo puedo tener un emprendimiento que tiene por objetivo fomentar la lectura en los niños, pero el propósito está un poquito más atrás. Entonces, importante, ir a la infancia. No le esquivemos a la infancia. ¿Quién era? ¿Quién era en mis momentos de libertad? Magda dice, propósito está relacionado a misión. Para mí propósito es eso, la fuente vital. Si misión la entendés como eso, sí. Pero para mí misión es más como un objetivo. Yo quiero hacer tal cosa. Mi misión es más como una meta. Y para mí el propósito es lo que soy, lo que traigo, lo que emana de mí. No es algo que viene después o que yo voy a conquistar. Es algo que es, que lo puedo manifestar más o menos. Que lo puedo, ¿sí? Con esto no quiero decir que no encuentres definiciones de propósito y misión como sinónimos, desde otro enfoque. Desde el enfoque que yo lo trabajo, lo diferencio desde ahí. Ir a la infancia. Por ejemplo, cuando yo era chica, los personajes que a mí más me gustaban, mis ídolos infantiles, eran Laura Ingalls, Sisi, me leí todas las novelas de Sisi, y hoy Violeta, que era otro personaje, eran todas mujeres, niñas, muy libres, rebeldes, y yo en mi casa, en mi rol doméstico, no era así, para nada. Y esas identificaciones infantiles son muy importantes, no todos se las recuerdan, pero nos traen pistas de una esencia que estaba dormida. Mi esencia estaba bastante dormida, porque bueno, había ciertas cosas. Y en otros puntos estaba, porque crecí con bastante libertad en algunos aspectos, ¿sí? Mi propósito es mi ser, el propósito es lo que sos, es la esencia de tu ser o la función del ser, es para qué estás, pero no es para qué estás en un futuro, es para qué venís a traer a este mundo. Lo empezamos por ahí, si no estuviste viendo antes, estamos en la segunda parte de la transmisión. La primera ya quedó colgada en el feed de la página y hablamos mucho de la definición de propósito, para que después lo vean tranqui. Entonces, bueno, ir a la infancia, los personajes estos con los que me identificaba, los juegos que jugaba, qué desplegaba yo en esos juegos, qué roles ocupaba. Y nos acercamos ahí de una manera no lineal, porque a veces los roles que ocupaba pueden tener que ver con ese lugar más esencial, o a lo mejor ya estaba desplegando la personalidad vinculada a las expectativas de otros, los mandatos. Entonces, si yo era la hermana más grande, a lo mejor cuando jugábamos era la que mandoneaba,
y a lo mejor no es mi lugar esencial, pero es el lugar que tuve que aprender para poner en orden las cosas, para que mi mamá no se pusiera mal. Y bueno, entonces no necesariamente es que mi propósito es mandonear, ¿no? Pero va a ser un recurso que voy a tener disponible para desplegar el propósito, la capacidad de mando, tal vez, pero no va a ser el propósito. Entonces es un trabajito, esto también es importante, es un trabajito que hay que ir haciendo, develando, buscando, momentos sentís que te aproximas más, donde, claro, cabeza mata propósito, los tapas, claro. La cabeza en este sentido es como que limita mucho el proceso, la ansiedad, el querer definirlo desde una lógica del yo, el meter aparte lo económico, lo que me gusta, es como que es un proceso que hay que ir haciendo, que a veces te entras y a veces te alejas para que pasen cosas y cuando vuelves tenés más información. Cuando yo le digo que me llevó 5 años este trabajo, de las primeras definiciones que yo hice, pero todas me iba, o sea, definía una y empezaba a vivir mirando con ese propósito, a ver si por ahí iba, ¿no? En estos 5 años hubo momentos de que todos los días pensaba en eso, momentos que me olvidaba, momentos que volvía. Gracias, Flor. No sé, no des esa fe. Dice, doy fe que hacer las tareas que manda Pilar te hace encontrar el propósito. Cuesta, pero sale. No sé si todo el mundo. Vos sos una persona muy decidida, porque a veces venías a la sesión diciendo, no. Y te mantenías ahí en el propósito. Pero hay que tenerse paciencia y tampoco es que si no lo encuentro y me muero sin saber haberlo definido, mi vida estuvo mal gastada. No, yo creo que más importante que definirlo es ir como liberándonos, porque en la medida que nos vamos liberando de limitaciones, de creencias limitantes, de permisos que no nos damos, integrándonos en posibilidades que hemos negado, vamos a estar viviendo en propósito aunque no lo hayamos definido. ¿Qué tareas? Las tareas que doy cuando hacen procesos de sesiones. En realidad no hay, por eso yo estoy hablando de esto de la infancia, de ver los personajes con los que me identificaba, los momentos en que he sido libre, la recurrencia en todos los trabajos que hice, en todos los roles que pidió, qué cosas había en común. Son el tipo de tareas que doy, pero las tareas son distintas en función de cada persona porque también depende, no sé tu nombre porque me dice Shanti, porque también depende del momento que esté cada uno. Como les decía, si yo vengo muy acuciada por lo económico, a lo mejor tengo que trabajar otras cuestiones antes del propósito. Otros permisos, otras libertades antes de preguntarme sobre propósito. Si yo vengo muy rígido en mis posibilidades vitales, habiéndose hecho una vida con un caminito todo derechito, en donde no me permití experimentar otras cosas, antes que ir a propósito tengo que mover un montón de otras cosas. Fabián. Bien, Fabi. Entonces yo depende, es como para mí esto es un trabajo remil artesanal que se hace con cada persona, que cada persona puede hacer, y las recomendaciones que yo doy siempre son estas. ¿Qué es por lo que habitualmente te llaman? ¿Qué es lo que terminas haciendo vos qué es lo que traes vos a un grupo, a una reunión, a un trabajo, a esto que hablábamos con Ana? Ana es profesora de teatro de colegio, es asesora de imagen y es maquilladora. Y ella viene peleando con su humor, porque siente que su humor es así espontáneo, entonces se cuida. Y yo creo que ese humor es una de sus herramientas fundamentales y el trabajo, empezar a ver qué hay en común en todo eso. ¿Qué estoy buscando yo con el teatro, con el maquillaje, con la asesoría de imagen? ¿Qué hay en el fondo? Hay una chica con la que estuvimos trabajando que hace costura. Y para indagar en propósito empezamos a ver, es diseñadora de modas, empezamos a ver los diseños que ella hace jugando. Encontramos un dibujo
y bueno, y apareció mucho de su historia, de su mamá, la mamá falleció cuando ella era chica y ella se acuerda como caminando por abajo de las mesas entre las telas y escuchar las conversaciones de las mujeres en ese local que ella tenía donde hacía los vestidos. Y bueno, empezamos a trabajar con recursos creativos, con soltar con que dibujara y jugar un poco. Y surgieron y empezamos a ver unos hilos, unas cosas en común en sus creaciones. Y surgieron unos dibujos a partir de eso que empezamos a ver una clara figura que se repite en sus creaciones, que es como si fuera una mariposa en transformación, de la oruga a la mariposa, como que sus vestidos tienen alas. Y bueno, y hay algo ahí común, y ahí encontramos para mí un lugar esencial que tiene que ver con la transformación. Y el vestido y la costura es algo que ella encuentra intuitivamente, aparte porque usamos lo que conocemos para materializar el propósito, ¿no? Lo que tenemos en mano, para poner en juego esa posibilidad de transformar. Lo encuentra a través del vestido, pero no es la ropa el propósito, es transformar el propósito. Y la ropa es un buen vehículo que encuentra, pero también puede ser otros. Pero al saber eso, se te cambia tu vínculo con eso que haces y empezás a entender para qué haces lo que haces, ¿no? ¿Para qué ella hace esos vestidos? Porque ella lo que hace es transformar mujeres a través de la ropa, pero podría ser a través de otras cosas, ¿no? Y hicimos un trabajo con ella con consignas distintas, por eso Fabiana, los ejercicios son muy personales, porque si bien hay ciertas cuestiones, que es esto de la recurrencia, de ir a la infancia, de qué personajes te identificabas, después hay todo un tema de que para mí toda la historia de uno tiene sentido, y ir a buscar en tu vida todos tus momentos vitales, cuáles fueron los momentos, cuáles son los momentos en donde te has sentido vital. Ni siquiera el libre lo tomo entre comillas, porque muchas veces asociamos libertad con la no presión. Entonces, claro, si yo me voy de viaje, yo estoy libre, pero no estoy, pero no es una libertad vital. La vitalidad tiene que ver con la confianza, con la seguridad. ¿Cuáles han sido esos momentos? Y ahí empecé a ver qué desplegaste en ese momento. ¿Qué había en ese momento en juego? ¿No? Y bueno, es un trabajo arqueológico, digo yo. Por eso digo, no es un trabajo mental, es un trabajo de descubrimiento, y el trabajo de descubrimiento tiene un poco de cabeza, pero tiene mucho de abrirse a ver qué encuentro, de observación, desde ahí. Mati, siempre me he sentido más libre y cómoda haciendo las cosas. Cómodo, no sé si es libre, ¿verdad? Libre y cómodo haciendo las cosas para chicos de la forma en que le gusta a Matías niño. Bueno, por ahí pensá en eso, Mati. ¿Qué es lo que vos sentías como padre que pasaba con tu hijo a través de eso? Y tal vez el propósito tiene que ver con eso. Bueno, Lili, el lugar de la carencia es un lugar muy conocido por todos, y no se sale solamente decidiéndolo, diciendo soy abundante. Es un trabajo de empezar a construir la propia confianza, complejo. Es un proceso de mucho trabajo personal, cuando yo cuento que la otra vez alguien me dijo que no se escuchaban bien mis audios, y en 1 hora y media tenía un celular nuevo y había encargado un micrófono. Y dije, ¿en qué momento me chiflé así? Está bueno el teléfono que estoy usando ahora, está buenísimo el micrófono, pero me salió una cosa compulsiva. Eso es carencia, una cosa compulsiva de tener que solucionar la falta, de cómo puede ser que... Bueno, y eso es mucho trabajo. Creo que he desarrollado todo lo vinculado a propósito. Espero que les haya servido. Es difícil dar
como muchos ejemplos, pero creo que es importante que se queden con esa idea de que el propósito es algo simple. Y a veces estamos viviendo muy lejos de eso, porque la estamos complicando. Porque el yo, el ego, va tras éxitos. Y los éxitos tienen que ver con una lógica totalmente distinta, que son roles, puestos, títulos, acreditaciones, que no están mal, son herramientas. Una profesión es una gran llave. Si mi propósito es sanar y yo soy médico, tengo una gran llave, ¿sí? Pero también puedo ser médico y no sanar nada, ¿no? Y puedo no ser médico y sanar, puedo ser la kiosquera de un colegio y sanar por la manera en que trato a los niños, por los alimentos que vendo. Entonces, las profesiones, las acreditaciones no me convierten, sino que me dan herramientas que pueden servir para potenciar ese propósito. Sí, Marce, me has escuchado varias veces. Yo a veces siento que hablo de lo mismo una y otra vez, pero me pasó que esta semana, generalmente los vivos yo los hago en función de lo que veo que viene resonando en las sesiones. Y esta semana y la pasada, el tema del propósito, tuk, tuk, tuk. Y dije, bueno, voy a hacer otro vivo porque creo que la cuarentena nos puso en contacto con el para qué hago lo que hago, ¿no? El quién soy, todo esto. Porque también como nos aquietó a muchos, ¿quién soy cuando no hago nada? Y eso es importante, lo que yo soy, digamos, mi propósito, el hacer, cuando yo hablo de hacer desde el ser, el hacer es una forma de poner en juego el propósito, pero yo puedo no hacer nada. Y si estoy en contacto con mi propósito, ya lo estoy poniendo en juego. ¿Sí? Sí. Sí, cada vez se escucha diferente porque vos estás diferente, ¿no? Y hay quien hoy va a escuchar viendo, bueno, ¿qué tengo que hacer para descubrir el propósito? Y quien hoy va a escuchar como diciendo, bueno, a ver, ¿qué me llega? Hay quien va a escuchar ya resonando con lo que viene trabajando y va a separar un poco más la paja del trigo. Hay quien va a escuchar y va a decir, ¿qué cantidad de sandeces que habla esta mujer? Y bueno, a cada uno le toca su momento. Yo tengo que aprender porque en una época que yo daba clases de comunicación en un terciario, daba a la mañana, a la tarde y a la noche la misma materia. Y pobre lo de la noche, yo le daba cosas totalmente distintas, no le daba lo que tenía que dar porque yo ya sentí que ya había hablado de eso y en realidad eran otras personas. Y bueno, acá me pasa a veces lo mismo, es como que vuelvo a explicarla. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que tengo que insistir mucho con algunas cosas, con esto de que es algo simple, básico, natural, que no tiendo a valorar porque para mí es obvio, es como respirar y tendemos a valorar lo que carecemos. Y bueno, entonces desde ahí es todo un trabajo. Bueno, chicos y chicas, estamos finalizando. Sofía Orgaz, te lo perdiste, hermana de mi corazón. Hablé mal de vos, hablé mal de mi familia. No, mentira. Te lo perdiste, así que ahora va a quedar en mi feed y me podés escuchar como si no me conocieras. Bueno, gracias por estar, me despido. Estamos en la segunda parte, así que ya quedan las dos partes en el feed, las paso a YouTube y después se los paso. Y compártanlo a toda aquella persona que siente que le puede servir. Algo habrás hecho, Sofía. Bueno, les mando un besito. Chao. A ver cómo cierro.